Supe que Mason iba a regresar mientras todavía estaba arrodillado en el salón recibiendo reprimendas. La madre de Austin estaba sentada en el lugar principal, rodeada de un grupo de parientes. Cuñada, yo digo que no debería dejar que solo le recite los sutras a Austin por la mañana y por la noche, debería hacerlo todos los días. Alguien habló, y los demás, como disfrutando del espectáculo, asintieron. Sí, cuñada, después de que Austin se fue, y como su Omega no dejó ni un hijo, eso es inaceptable. Y si no fuera por su condición de Omega inferior, ¿cómo podría Austin salir de noche a buscar diversión y terminar muriendo en un accidente? Las palabras crueles llenaron el aire. Me costaba respirar. Mis rodillas, desgastadas por años de estar arrodillado, empezaban a doler de nuevo. Su mirada de desdén se posó sobre mí y suspiró. Antes le dije que Damon no tenía buena suerte, que traería desgracia a su esposo, pero no me escuchó y se empeñó en casarse. Antes de irse, me pidió especialmente que lo tratara bien. Bajé la cabeza y miré el suelo de mármol. Ella se acercó y, con aparente ternura, me ayudó a levantarme. Solo yo sabía cuánta fuerza había en su agarre del brazo. Damon, a partir de ahora, arrodíllate todos los días frente al altar de Austin y recita los sutras, dijo. Esbocé una sonrisa tranquila por costumbre. Sí, madre, lo entiendo. Ella sonrió satisfecha. Ve, primero limpia la mansión y luego ve al templo a recitar los sutras. Apreté mis labios pálidos y me disponía a irme. El mayordomo golpeó la puerta y entró. Señora, el joven maestro ha regresado. Al decir esto, todo el salón se quedó en silencio. Su rostro se tornó pálido de repente. ¿Quién le permitió regresar? El mayordomo respondió, el señor. ¡Pum! Las tazas de té y los utensilios cayeron al suelo. El Omega, normalmente amable y cariñoso, ahora estaba irreconocible, con un rostro aterrador. Mi hijo acaba de morir y él trae de vuelta a ese bastardo. El mayordomo, con respeto, hizo que todos salieran. Yo me quedé en el camino de Guijarros. Para fingir una apariencia de armonía entre madrastra y hijastro, ella había ordenado a todos los sirvientes limpiar la casa de arriba a abajo. Por primera vez sentí agradecimiento hacia Mason. Al menos, con su regreso, ya no tendría que limpiar el patio yo solo. Caminé lentamente de regreso a mi habitación. Mientras observaba el paisaje familiar, recordé mi llegada a esta casa. Su familia era importante. Para asegurar que su hijo se diferenciara correctamente, traían a Omegas compatibles a la casa antes de tiempo. Yo era uno de ellos. Cuando llegué, tenía apenas 16 años. Mi padre Beta murió en un accidente en la construcción, y mi madre Omega se llevó la indemnización y desapareció. El hogar feliz se desmoronó en un instante. Mis brazos flacos abrazaban con fuerza a mi hermano de 8 años. Luego, amigos de mi padre me ayudaron a conseguir un cupo para la prueba de orientación nacional. El resultado, tendía a ser Omega. Tras mucho esfuerzo, logré entrar en la familia. Entre los adolescentes, Austin me favorecía más. Me quedé en la casa. Desde entonces, mi hermano y yo tuvimos paz en todas las estaciones de nuestras vidas. Pero nunca imaginé que me diferenciaría como un Omega inferior. Pensé que me echarían de casa. Austin, sin embargo, insistió en casarse conmigo. Sabía que no era por amor, solo quería rebelarse contra sus padres, o quizá había otra razón que desconocía. Durante el primer año de matrimonio, Austin ni siquiera me dio la marca temporal. Todavía recuerdo aquella noche de bodas y su fría frase. Damon, sé muy bien lo que te corresponde y lo que no. Sonreí amargamente, observando cómo el alfa frente a mí relajaba las manos que antes había apretado. Mostré la sonrisa tranquila que me enseñó la profesora de etiqueta. Sí, lo sé. Esa noche, Austin y su pequeño Omega se convirtieron en noticia viral. Desde entonces, me volví la burla de la alta sociedad. ¿Me importaba? No. Ahora, mi vida era cómoda. Al menos ya no tenía que luchar por sobrevivir. Pero nunca imaginé que Austin moriría en un accidente de coche. El único refugio que tenía también se fue. Cuando llegué a mi habitación, era un simple ático. Húmedo, oscuro y sin luz la mayor parte del año. Pero estaba cerca del templo. Difícil de creer, pero en pleno siglo XXV, todavía había templos familiares. Y yo debía ir todos los días, recitar sutras para Austin. Bueno, ahora era todo el día. Me dejé caer sobre la cama, agarrando la almohada y golpeándola suavemente, liberando la rabia. ¡Qué fastidio! Si no fuera por el hecho de que mi hermano seguía recibiendo apoyo de ellos, ya me habría ido. Abrí el armario. Estaba lleno de joyas. Luego revisé el saldo en mi teléfono, 9 cifras, casi 10. Toda la frustración del día desapareció de un golpe.
¿Por qué no me voy de ellos? Principalmente, por el dinero. Arrodillarme y recitar sutras, recibir alguna reprimenda ligera de vez en cuando, y podía quedarme dentro de casa. Comida de nivel Michelin entregada a domicilio, ropa de alta costura personalizada, y un ingreso mensual fijo de 7 cifras. ¿Cómo podría irme con eso? Suspiré y descargué novelas en el teléfono, me puse ropa cómoda y me dirigí al templo. La señal allí era mala, así que debía descargar las novelas antes. Así podía arrodillarme, escuchar los libros con auriculares invisibles y preparar mi sueño. ¿Dónde me quedé ayer? No lo recordaba. Bostecé y abrí la puerta del templo. Encendí las velas frente al altar mientras escuchaba la novela. El proceso ya me era familiar. Encendí todo, me arrodillé sobre el cojín, moviendo los labios como correspondía. Al ver de reojo que el mayordomo se iba, abrí la novela buscando una postura cómoda para dejar que el sueño llegara. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Dormí hasta que cayó la noche. Inhalé con fuerza, moviendo mis piernas entumecidas. Dolían demasiado. Sentí náuseas. Me mordí la lengua con fuerza y miré el altar de Austin, iluminado por la débil luz de la lámpara. Ajusté la postura y volví a arrodillarme. Apenas eran las 10. Debía quedarme hasta medianoche. Pensar que mañana tendría que levantarme a las 4 me quitó todas las ganas de vivir. Saqué el teléfono para revisar el saldo. Pero antes de hacerlo, escuché voces fuera. Era el mayordomo. «Joven maestro, ¿qué hace usted aquí?» Y enseguida una voz perezosa, con ese tono arrogante y despreocupado. «¿Acaso hay algún lugar en mi propia casa al que no pueda ir?» Me enderecé de inmediato, me quité los auriculares y escondí el teléfono. Fingí estar concentrado rezando, aunque en realidad solo estaba atento a lo que pasaba afuera. Oí al mayordomo disculparse en voz baja y luego alejarse. El pánico me invadió. El joven maestro iba a entrar. Quizás venía a ver el altar de su hermano. Me dije, intentando tranquilizarme. El templo estaba oscuro, apenas iluminado por las velas frente al altar. Los pasos se acercaban. Me sudaban las palmas. En voz casi inaudible, le conté al altar todo lo que había hecho ese día, fingiendo que lo hacía porque extrañaba a Austin. Terminé, me incorporé un poco y encendí un incienso. La llama prendió con la vela, lo coloqué en el quemador y volví a arrodillarme. Recién me acomodaba cuando la puerta chirrió. La luz del pasillo se filtró con fuerza, desplazando poco a poco la oscuridad, hasta que la habitación se llenó completamente de claridad. Antes de que Mason entrara del todo, llegó su aroma. Un olor a madera, amargo pero con un toque dulce, que me envolvió por completo. Por suerte, al ser un omega débil, casi un beta, mi sensibilidad era baja. Apenas podía percibir el efecto de su presencia. Mason avanzó despacio. Su sombra alta me cubrió. Un inexplicable temor se apoderó de mí. Fingí concentración, los ojos cerrados, como si no notara su llegada. El incienso de sándalo se mezcló con su aroma y me mareó. El área de mi cuello, donde tenía la glándula dormida, empezó a doler levemente. Apreté los labios y estaba a punto de abrir los ojos cuando alguien me pellizcó el lóbulo de la oreja. Me quedé helado, los ojos muy abiertos, sin tiempo para reaccionar. «Damon», dijo Mason con voz baja. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Me extrañaste?» ¿Qué clase de pregunta era esa? No sonaba a broma. Aunque fuera un omega inferior, podía notar perfectamente lo que aquel alfa intentaba provocar. Me moví, queriendo alejarme, pero Mason soltó una pequeña risa y me abrazó con fuerza por detrás. Sus dientes rozaron mi cuello, justo donde estaba la glándula, sin llegar a hacer daño. Su voz, grave y ronca, perdió todo rastro de ligereza. «Quisiera morir contigo», susurró. Su frase me dejó atónito, el alma en un hilo. El templo estaba en silencio. Su cuerpo ardiente transmitía calor a través de la ropa. Yo solo quería apartarme. Un chasquido rompió el momento, la vela frente al altar de Austin estalló. Su nombre, grabado en el letrero, parecía mirarnos desde la oscuridad. Mirar a su hermano abrazando a su antiguo omega. Intenté apartarme. Pero un alfa tiene mucha más fuerza, era imposible escapar. Con rabia, me giré y le di una bofetada a Mason. «¿Estás loco? Yo fui el omega de tu hermano». Mason tensó la mandíbula, sus ojos fríos y oscuros como los de un lobo hambriento. «¿Y qué?», respondió con calma. «Loco. Estaba completamente loco». Traté de mantener la compostura. «Mason, eres joven, aún no sabes lo que sientes. Mañana le diré a tu madre que te busque un buen omega, ¿de acuerdo?» Él no respondió. Seguía mirándome fijamente,
sujetándome sin soltarme. Yo buscaba desesperadamente una salida cuando lo escuché de nuevo. Dilo otra vez. Fruncí el ceño. Mason apoyó la barbilla en mi hombro, su respiración cálida rozando mi cuello. Dilo otra vez, mi nombre, pidió. Mi piel se erizó. Como si calmara a un niño, lo repetí en voz baja. Mason. Él sonrió satisfecho y hundió suavemente los dientes en mi cuello. No dolió, pero todo mi cuerpo se tensó. Al soltarme, observó la pequeña marca que había dejado y murmuró con una sonrisa apenas perceptible. Damon, Austin ya no está. Quédate conmigo. Desperté del aturdimiento y luché con más fuerza. Estás enfermo, grité. Empujé con pies y manos, tratando de escapar. Mason me sujetó desde atrás y me hizo caer al suelo, aunque protegió mi cabeza con su mano. Sus labios cayeron sobre los míos en un beso brusco, inevitable. Me agarró de la muñeca con una sola mano. Intenté resistir, pero su insistencia me dejó sin aire. El corazón me latía con fuerza, la respiración entrecortada. Sentí el sabor metálico de la sangre, le mordí el labio, pero él no se apartó. Cuando finalmente lo hizo, jadeé con desesperación. Sus ojos, medio cerrados, ardían de deseo contenido. Tonto, dijo con una sonrisa cansada, no sabes cómo respirar. Lo miré furioso, todavía intentando recuperar el aire. ¡Qué fastidio! Ese fue mi primer beso. Lo empujé con fuerza y di un paso atrás, mirándolo con cautela. Lo de hoy voy a fingir que fue porque estabas borracho, dije con voz temblorosa pero firme. Mason tenía un rostro hermoso, casi ambiguo, una belleza que podía ser masculina o femenina. Sus ojos, enrojecidos, le daban un aire vulnerable, casi inocente. Por un instante sentí compasión. Y enseguida aparté la mirada. Él soltó una risa breve, dio un paso adelante y me sujetó del brazo. Con una mano me inmovilizó y con la otra limpió la sangre de sus labios. Luego apoyó los dedos calientes en mi frente, dejando una leve marca. Me miró con una mezcla de obsesión y ternura, y acercándose hasta que nuestras frentes se tocaron, murmuró. Damon, te doy 3 días para pensarlo. Si quieres estar conmigo. Me tumbé en el pequeño ático, con la mente hecha un completo nudo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Había tenido alguna vez algo que ver con Mason? No lo recordaba. El año que yo llegué, él ya había sido enviado al extranjero. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué tenía que ser precisamente yo? ¿Lo decía en serio? ¿O solo estaba jugando? Al pensar en su rostro dominante, en esa expresión que no admitía discusión, sentí unas ganas tremendas de escapar. Ellos no eran personas normales. Tenía que huir. Y llevarme a mi hermano conmigo. Bajé la mirada, saqué el teléfono y justo cuando iba a escribirle a Calvin, los mensajes empezaron a llegar uno tras otro. Bro, me voy al extranjero, con beca completa. Ven conmigo. No pude evitar pensar, claro, somos de la misma sangre. Le conté a Calvin mi plan de fuga. Y él no solo me apoyó, sino que enseguida se puso a ayudarme a organizarlo todo. No paramos hasta diseñar un plan perfecto, discreto y seguro, imposible de rastrear. Solo entonces sentí que por fin podía respirar. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Faltaban 3 días, no solo para el cumpleaños de Mason, sino también para el límite que él mismo me había puesto. Mi plan era escapar durante su fiesta de cumpleaños. Habría mucha gente, todo sería un caos, el momento perfecto para desaparecer. Hasta entonces, debía mantenerlo tranquilo, sin levantar sospechas. Si él no me buscaba, no nos veríamos. Por las charlas del personal, supe que Mason había vuelto para reemplazar a Austin y hacerse cargo de todo. Ella estaba furiosa. Yo, en cambio, aliviado. Significaba que ambos estaban demasiado ocupados para preocuparse por mí. Así, por fin, pude estar en paz, hasta el día de su cumpleaños. Mason quiso compensar los años de ausencia con una celebración enorme. Todas las familias influyentes estaban invitadas. Tener una de sus invitaciones era símbolo de estatus, y en el mercado negro llegaban a valer millones. Por la mañana, Mason mandó a alguien a entregarme un traje. Era blanco, con bordes adornados por enredaderas de violetas. También venía una tarjeta escrita por él. Su caligrafía era firme, elegante, con el aire de un maestro. El mensaje decía, cariño, nos vemos esta noche. ¿Nos vemos? Ni lo sueñes. Rompí la tarjeta en pedazos y la lancé al basurero. Luego miré el traje blanco y lo subí a una página de reventa. Traje exclusivo, casi nuevo, hecho a medida. Urge vender, precio negociable. Después tomé los gemelos.
Eran de una piedra preciosa, trabajados con detalle. Dudé un instante. Y los guardé en el bolsillo. Los vendería después, al bajar del avión. Empaqué todo lo valioso en una pequeña maleta, me puse un inhibidor y salí hacia el templo ancestral. Desde allí, subí al camión de herramientas del jardinero. Había mucha gente entrando y saliendo, los guardias revisaban minuciosamente a los que entraban, pero apenas miraban a los que salían. El vehículo avanzaba, y mientras el paisaje de la mansión desaparecía por la ventana, me invadió una sensación extraña. Era la primera vez, desde mis 15 años, que me alejaba de ellos. Le pagué al jardinero y seguí el número de matrícula hasta encontrar el coche que Calvin había preparado. Condujimos a toda velocidad hasta el aeropuerto. Calvin me esperaba, y apenas me vio, me tomó de la mano y tiró de mí hacia el control de embarque. Mientras hacíamos fila, llegó un mensaje de Mason. ¿Ya tienes tu respuesta? Sentí el corazón dar un vuelco. Calvin también lo vio. Sin dudar, tomó mi teléfono, lo apagó y partió la tarjeta SIM en dos. Luego me apretó la mano y dijo, no pasa nada, bro, vámonos. Asentí y seguimos hasta el embarque. Para evitar sospechas, teníamos asientos separados. Pero justo antes de abordar, el altavoz anunció una nueva revisión de identificación para todos los pasajeros. Algo iba mal. Me levanté para irme, y entonces los vi. Un grupo de alfes de negro subía por el pasillo, con Mason en el centro. El corazón me martillaba el pecho. Me subí la capucha, tratando de esconder el rostro. Recé en silencio. Pero Dios no escuchó. Mason terminó frente a mí. Su aroma a madera oscura me envolvió, tan fuerte que casi podía tocarse. Se agachó frente a mí, con una sonrisa suave, y extendió la mano. Vamos, volvamos a casa. Su tono era amable, casi tierno. Pero yo sabía lo que se ocultaba en su mirada, algo oscuro, profundo, que daba miedo. Aún así, tragué saliva y puse mi mano en la suya. Él la cerró con firmeza, satisfecho, y me abrazó con un brazo para llevarme fuera. Bro, Calvin trató de acercarse, pero los guardias lo detuvieron. Le sonreí débilmente. Está bien, vete tú primero. Intentó protestar. Mason chasqueó la lengua, molesto. El peso de su presencia cayó sobre todos. Calvin palideció. Le sujeté la muñeca a Mason. Él es mi hermano. Mason me miró con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo sé. También es mi cuñado. No le haré daño. Vi despegar el avión de Calvin antes de subir al coche con Mason. Al llegar a casa, me llevó directo al salón del banquete. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Por un momento, el silencio fue absoluto, roto solo por los murmullos de asombro. Aquella no era solo una fiesta de cumpleaños. Era la presentación oficial del heredero. Los medios ya estaban allí, cámaras preparadas. Cuando nos vieron entrar juntos, tan cerca uno del otro, sus ojos brillaron. Uno de los reporteros más atrevidos se lanzó hacia nosotros. ¿Por qué se comporta así con el omega de su propio hermano? Con esa sola pregunta, todos los demás se abalanzaron también. Los guardias apartaron a los periodistas con eficiencia. Mason me mantuvo siempre protegido en su abrazo. Hasta que uno preguntó, con descaro, ¿sabe usted sobre los rumores que lo rodean? Mason se detuvo. Giró lentamente hacia el reportero, la despreocupación borrándose de su rostro. Y, ante la mirada atónita de todos, estrelló la cámara del periodista contra el suelo. «¿Maldito? ¿Por qué no dices mejor que Austin nació con mala suerte?» El ruido del golpe resonó en la sala, junto con su voz fría y cortante. El salón quedó mudo. Miré al alfa frente a mí, tan alto, tan firme. El corazón me dio un vuelco. Incluso olvidé respirar. Durante todo un año, había cargado con el peso de ese rumor. Y ahora, Mason lo había destrozado con una sola frase. Su aroma volvió a envolverme, protector, intenso. Vamos. Nadie volverá a hablar de eso. Sin importarle la gente ni las cámaras, me llevó al escenario. Bajo el foco, tomó mi mano y encendió las velas del pastel. El escalofrío me recorrió entero, quería soltarme. Pero Mason me susurró al oído, con voz baja y suave. Solo enciéndelas. Luego haré que te lleven a casa. Me rendí. Encendí las 23 velas con las manos temblorosas. Mason sonrió, sopló las velas y me miró fijamente, con una intensidad que helaba la sangre. Entonces, en voz baja, dijo su deseo de cumpleaños. Que Damon se quede conmigo, toda la vida. Con la cabeza hecha un lío, fui escoltado fuera del salón por los guardias de Mason. Pero a mitad del camino llegaron los suyos. Un grupo de guardaespaldas privados me rodeó, con frialdad, diciendo,
La señora desea que vaya al templo ancestral. Apreté los dedos, pensando que no había necesidad de complicar la vida de los trabajadores. Asentí y giré hacia el templo. Con los ojos cerrados podía recorrer ese camino sin problemas. Al empujar la pesada puerta, la vi ofreciendo incienso frente a Austin. Las cuentas redondeadas de un rosario descansaban en su muñeca. Terminado el ritual con calma, se volvió hacia mí con una mirada extraña. Ven. No me moví. Ella despreció mi inacción. ¿Crees que porque Mason está detrás de ti, no puedo hacerte nada? Alzó la mano, y el mayordomo le entregó un bastón de madera gruesa. Damon, no te hemos tratado mal, y Austin tampoco. Pero, ¿y tú? Se sentó en una silla cercana, con los ojos llenos de odio. ¿Qué has hecho? Austin acaba de morir y ya estás enredado con ese bastardo de Mason. ¿No tienes vergüenza? Golpeó la mesa con fuerza. Fruncí ligeramente el ceño, sin darle mucha importancia. ¿No se dio cuenta de que fui yo quien lo provocó, señora? Se quedó atónita, sin esperar mi respuesta, y su rostro se oscureció al instante. Arrodíllate. La orden flotó en el aire. No me moví, y ella levantó la mano para que entraran los guardaespaldas. Parece que no vas a llorar hasta ver el ataúd. ¿De verdad crees que Mason te haría pasar vergüenza por mí? Cuando los guardias intentaban sujetarme, la puerta del templo fue pateada. Alguien me tomó de la mano. Caí en un abrazo lleno del aroma a madera de sándalo. Detrás entró un grupo de hombres de negro, formando un escudo protector a nuestro alrededor. Al verla, su rostro temblaba de furia. ¿Cómo te atreves a interferir con el omega de mi propio hijo? Mason, no olvides que Damon todavía no se ha divorciado de tu hermano. Mason pasó los dedos por mi cabello y levantó la mirada, con una calma despreocupada. ¿Y qué? Es cuestión de tiempo. Ella respiraba con dificultad, mostrando un rostro feroz. Bien, si no cedo, quiero ver cómo ustedes dos salvajes se las arreglan para estar juntos. Según la ley federal, tras la muerte de un omega, su pareja solo puede divorciarse con la firma de los padres de la pareja. Austin había muerto. Si quería divorciarme, necesitaba su consentimiento. De lo contrario, toda mi vida sería el omega de Austin. Bajé la cabeza a pensar, y Mason interpretó mal mi gesto como tristeza. Suspiró suavemente, sujetando mi mejilla. ¿Sabes insultar? Abrí los ojos, sorprendida. Mason me posicionó frente a ella, con su cuerpo presionando mi espalda. Se inclinó hacia mi oído y susurró, respóndele. Mi mente quedó en blanco. Mason apretó mi mano. Damon, desahoga toda tu rabia y resentimiento hacia ella. No te preocupes, estoy detrás de ti. Esas palabras se clavaron en mi corazón. Las rodillas doloridas de tantos años, los sufrimientos de un celo no satisfecho, las innumerables reprimendas y castigos, el ático oscuro y húmedo, la luz tenue del templo, los adjetivos crueles que me habían acompañado, todo apareció frente a mí como un carrusel de recuerdos. El calor ardiente de Mason se transmitía por su palma, y mi cuerpo empezó a calentarse con mi resistencia tardía. Miré a la mujer frente a mí, respiré hondo y la enfrenté. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Soy un omega de baja calidad, ¿y tú crees que eres mejor? No pude controlar a Austin, ¿y tú controlarías a tu marido? Ni el lujo más caro puede ocultar tu envidia y fealdad. Se quedó boquiabierta. Mason sonrió y besó mi lóbulo de la oreja, como alabándome. Sigue, cariño, desahógate completamente. Llené mi pecho de valor. Aparté la mano de Mason, me arremangué y empecé a insultarla. Esta vez rompí por completo el cuerpo del omega de Austin, volviendo a ser el verdadero Damon. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Durante minutos, no repetí ni una sola palabra. Gracias a los libros y novelas que escuchaba a diario, mi vocabulario se había ampliado. Su rostro se volvió color hígado. Se levantó tambaleándose, temblando mientras me señalaba. Tú, gruñí, ¿tú qué? Toda tu piel no puede ocultar la podredumbre que llevas dentro. Tu aliento apesta a kilómetros. Te ruego que cierres la boca. Me cansé de insultar, pero qué satisfacción sentí. De pies a cabeza, completamente liberado. Nunca soñé con algo así, ni siquiera dormido. Ella, con los ojos rojos, se lanzó hacia mí, intentando destrozar mi boca. Los guardias de Mason la derribaron de un empujón. Su ropa, cara y cuerpo, todo quedó cubierto de polvo, igual que su alma sucia. Mason me tomó y salimos del templo. El viento fresco me dio en la cara, y mi mente volvió a estar clara. Vi nuestras manos entrelazadas y, de repente, se sintió incómodo. Quise soltarlas, pero luego pensé, no sería correcto desecharlo después de usarlo. Mientras dudaba,
Su voz llena de ira resonó desde dentro. Damon, Mason, espérense, no los perdonaré, gruñí con una sonrisa. No esperaré. Al decir esto, levanté la vista y me topé con los ojos de Mason, brillando con una mezcla de risa y ternura. Esa mirada profunda me envolvió, y sentí que me ahogaba un poco en ella. Mason me llevó de regreso a la casa principal. Cuando me di cuenta, la puerta del dormitorio ya estaba cerrada. Era la habitación de Mason. El aroma a sándalo llenaba todo el lugar. Era como entrar en el territorio de una bestia. Me pegué a la puerta, sin saber dónde poner las manos ni los pies. Mason me observaba con una sonrisa ambigua y se acercaba. Tomó mis manos, que temblaban ligeramente por la emoción. Su palma acarició mi frente, empujando los mechones desordenados hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza. El aroma de sándalo se intensificó. El beso de Mason cayó sobre mi mejilla, ligero pero ardiente. Mis pestañas temblaban sin cesar. Mason presionó su frente contra la mía, con una sonrisa. De ahora en adelante, di lo que quieras decir. Bajé la mirada, y mis manos, que querían resistirse, se detuvieron. Mason sonrió ampliamente, y su beso pasó suavemente por mi entrecejo, el puente de la nariz, hasta llegar a mis labios. El calor me hizo querer apartarme, pero Mason besó con fuerza. Mis labios cerrados fueron astutamente separados por él. No solo invadió mi boca, sino también mi pecho. Mi glándula seca se llenó y comenzó a emitir un delicado aroma a flor efímera. Mason me calmó en silencio. Aquel lienzo en blanco se pintó con colores vivos. Después de la batalla en el templo contra la loca de la madrastra, me quedé en la habitación de Mason. No por otra cosa, sino por miedo a que esa loca me arrastrara y me golpeara. Desde aquella noche, Mason repentinamente se volvió más prudente, sin tocarme, y hasta se quedó en la habitación contigua. Si no fuera porque cada noche se escabullía para estar conmigo a escondidas, habría pensado que había sido poseído. No podía escapar. Sabía que si me alejaba de sus ojos, ella me vería como carne de cañón. Pero, iba a pasar toda mi vida aquí. Durante ese tiempo, Calvin me mandó mensajes preguntando si todavía planeaba irme. Dudé, y le respondí que estaba pensando, que él se concentrara en sus estudios. Haz lo que te haga feliz, me dijo. ¿Qué es eso que me hace feliz? Cerré la conversación y miré distraído el jardín desde la ventana. Mason entró, con la mano cayendo naturalmente sobre mi nuca, su palma caliente presionando mi glándula. ¿Qué desayunaste? Tras la repentina hemorragia cerebral en el hotel, Mason había tomado el control total de la familia. Estaba ocupado todos los días, pero aún encontraba tiempo para almorzar conmigo. No respondí su pregunta, y a Mason no le importó. Bajó la mirada y vio mis pies desnudos, frunciendo el ceño. ¿Otra vez sin calcetines? Mientras me explicaba los peligros de andar descalzo, medio regañándome, medio resignado, se agachó para ponerme los calcetines. Lo miré, confundido. Mason, ¿de verdad me quieres? No entendía. No teníamos historia juntos. Mason había sido enviado al extranjero poco después de que yo llegara a casa. Ni siquiera había estado presente en mi matrimonio con Austin. No recordaba ningún momento compartido, o fue amor a primera vista. Mi corazón se aceleró mientras observaba su rostro. Ojos, perfectos. Nariz, alta y recta, con todas sus funciones intactas. Labios, finos, de color delicado, muy atractivos. Cuerpo, recordé esa noche con Mason, y mi cara se sonrojó. Figura, 20 puntos. Actitud de servicio, 50 puntos. Intensidad del aroma, 20 puntos. Ya era más de 100 puntos. Y si la felicidad significa estar con Mason, entonces, sí, era felicidad. Damon, ¿en qué piensas? Te están sangrando las orejas, dijo Mason con una sonrisa traviesa. Tosí y desvié la mirada. Nada. Por cierto, pasado mañana es el aniversario de la muerte de Austin. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Mason, con expresión seria, sujetaba mi tobillo entre sus dedos, acariciando el hueso con el pulgar. ¿Así que vas a quemar incienso por tu ex? Ese título encajaba. No respondí, y Mason se puso más serio, apretando mi tobillo. No vas. Puse la mano sobre su cabeza, acariciando su cabello para calmarlo. Mason seguía serio, pero la presión se suavizó. Te llevaré personalmente, solo 5 o 10 minutos. 5 minutos no eran suficientes. Necesitaba sacar algo de la caja fuerte, y solo introducir la clave llevaría más de 5 minutos. Intenté negociar, pero Mason lo negó todo, argumentando que la loca me atacaría si me dejaba sola. Al hablar, Mason me besó. El aroma a flor efímera y sándalo estalló a nuestro alrededor.
Me retorcía, con el cuello estirado como un cisne a punto de ser sacrificado. Suave, no muerdas, Mason. Mason me miró con agresividad de abajo hacia arriba. Te has equivocado al llamar. Lágrimas brotaron y mi glándula en el cuello se calentó. Tragué el sollozo y susurré. Mason, por favor, no muerdas. Al pronunciarlo, todo mi cuerpo tembló, y mi mirada se perdió. El aroma delicado de la flor efímera se expandió, envuelto y absorbido por el sándalo. Los dedos de Mason, impregnados de líquido, tocaron mi rostro mientras me levantaba, sujetándome el cuello para besarme. Alfa dominante, su beso era intenso y firme. No podía esquivar, solo dejarme llevar para sentir placer. Finalmente, perdí el control, aferrándome a su cuello, pidiendo una marca temporal. Sus colmillos rozaron la glándula. Ese lugar seco y defectuoso por primera vez recibió el aroma que deseaba. Mi mirada se dispersó, tensando los pies mientras el sándalo llenaba mi cuerpo. El día del aniversario de la muerte de Austin, fui al templo acompañado obstinadamente por Mason. Ella tenía los ojos morados y su rostro, antes lleno, ahora se veía demacrado. Parece que con Mason a cargo de la familia, sus días de gloria habían terminado. No sentí alegría por eso, solo pensaba en cómo podría algún día irme de la casa. Con Mason así de obsesivo, ¿podría siquiera alejarme? Mis dedos rozaron inconscientemente la glándula en la nuca. El parche de contención había dejado marcas, mordido por él en varias partes. El aroma a sándalo estaba a punto de desbordarse. Bajé la mirada, Mason sostenía mi mano con fuerza, sin intención de soltarla ni un instante. ¿Quería irme? ¿Realmente quería irme? ¿En qué piensas? ¿Dolor de espalda? Mason apoyó su palma de manera natural y despreocupada sobre mi cintura. El patio del templo era amplio y estaba lleno de gente. Sus ojos de reojo me veían, el miembro más joven de la familia, tan cercano a su hermano Omega. Sus miradas estaban llenas de desdén, hacia mí. Apreté los labios y aparté la mano de Mason. Él sonrió suavemente y se inclinó hacia mi oído. ¿Qué pasa? ¿Te da vergüenza? Anoche llorabas sobre mí, montado a horcajadas, esforzándote tú solo. ¿Tú? Me tapé la boca de Mason, entre vergüenza y enfado. Eso no se dice a plena luz del día. Sus ojos me miraban fijamente, después de un instante, su palma estaba húmeda. Me sonrojé y solté mi mano. Bajando la cabeza con cuidado, froté la humedad de mi palma sobre su traje de alta costura. Mason lo notó y con un dedo atrapó mi mano. Sentí un cosquilleo y quise apartarme, pero su agarre era firme. Está bien, deja de hacer travesuras. Guarda energía, después veremos el gran espectáculo. No me gustaban los acertijos. No respondí. Mason estaba acostumbrado. Murmuró suavemente. Un ancestro debería volver a casa. ¿Me estaba llamando viejo? Hice cuentas. Yo tenía 25, Mason 23. Solo 2 años de diferencia. ¿Dónde estaba el ancestro? Me aparté y seguí caminando. Mason sonrió resignado. Luego corrió un poco para rodear mis hombros y hablarme en voz baja. El aroma de sándalo y de flor efímera se entrelazaba, creando una intimidad que nadie más podía interrumpir. Era la cercanía natural que surgía después de la relación profunda AO. Después de todo, el aroma del omega estaba enfermalmente entrelazado con el alfa, y nadie más podía percibirlo. El día del aniversario de la muerte de Austin, básicamente era que cada familiar encendiera incienso frente a su tablilla y pidiera un deseo. Por la noche, todos se reunían para una cena llena de intrigas. Yo, en cambio, permanecía arrodillado en el templo hasta la madrugada antes de regresar al ático. Naturalmente, no estaba calificado para la cena familiar. Ella me consideraba de mala suerte. Siempre había sido así, pero este año era distinto. El jefe de la familia ahora era Mason, y yo estaba sentado junto a él en la larga mesa. Mason sostenía firmemente mi mano, ajeno a todos, me servía comida. Toda la mesa estaba llena de mis platos favoritos. Ese favoritismo me hacía latir el corazón y al mismo tiempo sentir miedo. Ella estaba sentada en el lugar más lejano, mirándome con ojos llenos de odio. Los mayores no disfrutaban la comida. Excepto yo, nadie en la mesa estaba contento. Cuando Mason finalmente probó los platos que le serví, me llevó el cuenco de sopa a la boca. Quise tomarlo, pero no permitió que lo hiciera. Lo miré fijamente, sonrió de manera descarada. Bien, Damon, te daré de comer una vez. El silencio dominó la mesa. Le di una patada en la pierna, tomé el cuenco y bebí con cuidado. Uno de los mayores, medio enterrado ya, no pudo soportarlo y arrojó sus palillos y cuenco. Mason, ¿no sabes que él es el omega de tu hermano mayor?
Si tu hermano se enterara de que su viuda está con su propio hermano, ¿cómo crees que descansaría en paz? Mason, sin prisa, limpió suavemente los restos de sopa de mi boca con una servilleta. Luego, su expresión volvió a la calma, como el joven jefe de familia imponente y seguro de sí mismo. ¿Y si digo que insisto? El anciano golpeó la mesa con furia. No tienes educación, no tienes educación. Mason sonrió, pero sus ojos no lo reflejaban. De hecho, mi madre fue presionada por mi padre por la herencia y se lanzó desde un edificio. Antes de que el ataúd tocara el suelo, él se mudó a casa con mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, y su primer amor, de manera totalmente pública. De hijo único pasé a ser el pequeño señor, teniendo que compartir lo mío con otros. A los 13 años fui expulsado de casa, incluso recuperar lo mío requería planificación cuidadosa, temiendo que mi buena madrastra enviara a alguien a acabar conmigo. Ni siquiera podía decir lo que me gustaba, porque mi hermano mayor podría arrebatármelo. Entonces, ¿cómo quieres que tenga educación? Apreté la cuchara lentamente. Mi corazón estaba lleno de emociones contradictorias. Sabía que la situación de Mason era complicada, pero escucharlo de sus propios labios era otra experiencia. Antes de que pudiera suspirar, Mason dijo algo que casi me ahoga. En el futuro, mi Omega será solo Damon. Si alguien intenta hacer algo indebido, no me culpen si hago cuentas uno por uno. La mesa quedó en silencio. Ella inhaló hondo y sonrió con determinación. Mientras yo no acepte el divorcio, tú y Damon serán para siempre un par de miserables que nadie puede ver. La familia, que ya se había calmado, de repente se agitó. Mason, eres joven, este Omega te está seduciendo. Verás personas mejores en el futuro. Ese Omega no te merece. Sí, él se casó con Austin y Austin murió. Ese tipo de Omega no es para ti. Todos hablaban al mismo tiempo. Creían que Mason estaba siendo persuadido por sus palabras. Pero yo sabía que estos se habían acabado. El ceño de Mason se relajó, su mirada se volvió amable, como una brisa primaveral. La familia se alegró aún más. En el siguiente instante, Mason juntó índice y medio, los movió hacia adelante y hacia atrás. Los guardaespaldas entraron con carpetas, colocándolas frente a los familiares. Al abrirlas, todos palidecieron. La mirada de Mason se volvió dura. Lo dije, si alguien vuelve a decir algo malo de Damon, limpiaré cuentas. Y si buscan la muerte, les ayudaré. Estas personas habían hecho muchas maldades gracias a su poder, pero Mason estaba decidido a hacer justicia. Incluso ella no podría escapar. Miré su rostro pálido como papel, con la curiosidad rasgándome el corazón. ¿Qué contenía eso? Miré a Mason. Al notar mi mirada, él me respondió de inmediato. La oscuridad en sus ojos se transformó lentamente en ternura. ¿Qué pasa? Me acerqué y pregunté en voz baja sobre los documentos. Mason me miró traviesamente. ¿Quieres saber? Mis ojos brillaron y asentí sin poder evitarlo. Sí, quiero. Mason sonrió con significado. Prométeme una cosa primero. Se inclinó hacia mi oído y me susurró algo. Al escucharlo, un fuego ardió en mi interior. La curiosidad de Damon finalmente lo mató. Acepté el trato extremadamente desigual. Mason quedó satisfecho, hizo un gesto con la mano y me acerqué de inmediato. Austin no es hijo legítimo de mi padre. Me quedé boquiabierto. ¿Austin es un hijo ilegítimo? ¿Lo sabe? Mason, no, y no planeo decírselo. Fruncí el ceño. Mason volvió a pellizcarme el lóbulo de la oreja, donde aún quedaba la marca de sus dientes. Miré de reojo. ¿Temes que tu padre se muera de un infarto? Mason negó. No, me preocupa que esto se filtre y los medios hagan artículos sobre ti. De repente lo entendí. Austin estaba muerto. Él estaba en el hospital, semi-inconsciente. Solo quedábamos ella y yo. Ella y ellos no se atreverían a difamar, pero yo era diferente. Mi pecho se apretó. Era la primera vez que alguien se preocupaba por mí. Respiré con dificultad y aparté la mirada. Los familiares, después de revisar las carpetas, se comportaron con sumisión. Mason, otra vez te dejas llevar. Los tíos ni terminaron de hablar y ya lastimas a los tuyos. Sí, Mason, tú y Damon solo tienen que decidir entre ustedes. Antes la tía temía por su reputación, pero ahora que los ve tan juntos, ¿quién se atreve a cuestionarlos? Sí, Mason, por fin tienes a alguien que te gusta. Damon parece atento. Son perfectos el uno para el otro. Me sorprendió la rapidez con que cambiaron de actitud. Mason, acostumbrado, dijo con calma. Entonces, cada uno diga su bendición y se vaya. No se repitan, que mi sobrino vea su sinceridad. Una familia acostumbrada a los privilegios luchó por articular unas palabras, pálidos de esfuerzo, y se fueron rápidamente,
llevándose las carpetas. Cuando llegaron a la puerta, Mason recordó con calma. Espero que todos apoyen nuestra boda, la de Damon y mía. Asintieron amablemente y se marcharon a toda prisa. Los parientes estaban resueltos. Solo quedaba ella. Ella rió a carcajadas. Mason, pensé que eras un libertino, pero resulta que también eres astuto. Fruncí el ceño. ¿Se había vuelto loca? Estaba al borde de la derrota y aún no cedía. Y tú, sus ojos afilados se clavaron en mí, eres un maldito también, arruinaste a mi hijo, naturalmente. Antes de que terminara la frase, los guardaespaldas la sujetaron. Mason me tomó de la mano y me llevó frente a ella, inclinándose hacia mí. ¿Quieres darle una bofetada? Mi corazón se aceleró, mis manos temblaban, y le pregunté con la mirada, ¿puedo? Mason asintió y apretó mi mano, claro. Levanté la mano orgulloso, pero antes de golpear, la bajé. Mason preguntó, ¿qué pasa? Negué con la cabeza, no voy a hacerlo. Ella era mujer y mayor que nosotros, no había razón para agredirla. Mason parecía haberlo previsto, al menos hay que darle un castigo, como raparle la cabeza. Mis ojos brillaron como los de un gato viendo un bote de comida, eso sí. Su rostro cambió drásticamente, gritando que ni aunque la matáramos nos saldría bien. Mason se puso serio. Parpadeé y toqué su mano. Espérame un momento. Mason me miró con confusión, antes de que preguntara, me solté y corrí al pequeño ático. Abrí la caja fuerte. Dentro estaba el contrato de hace 2 años, mis dedos lo apretaron hasta arrugarlo. De repente, un aroma me llenó las fosas nasales, un incienso de sándalo ligeramente amargo con dulzura, mezclado con la fragancia de la flor de noche, deliciosamente agradable. Lo inhalé profundamente, enterrando la cara en mi cuello, y bajé con el contrato. Mason me esperaba en su lugar, con el rostro oscuro. Al verme, su expresión se suavizó instantáneamente. ¿Quieren estar juntos y a la vista de todos? ¿Creen que estos bastardos merecen ser vistos? Les haré vivir como ratas en las sombras. Cállate, lancé el contrato a su rostro. Rebotó y cayó al suelo. Las palabras grandes, acuerdo de divorcio, la dejaron completamente atónita. Mason también se sorprendió. ¿De quién es ese acuerdo? Expliqué brevemente. Era el acuerdo que Austin me dio el primer día después de casarnos. Si tenía un Omega amado, podía tomarlo y dejar la casa directamente. Nunca pensé que terminaría usándolo yo. Observé su derrota en los ojos, pero no sentí gran alegría. Mason, en cambio, parecía un loco de la emoción. ¿Cómo lo sacaste, cariño? ¿Esto significa, ¿también me amas? Antes de poder negarlo, Mason me levantó en horizontal y corrió con nosotros hacia el ascensor y la habitación. El aroma de la noche anterior aún permanecía. Mi rostro se calentó. Mason acarició suavemente mi cara y cada pestaña que me hacía estremecer. Damon, estoy feliz. Sus ojos profundos reflejaban mi figura. Me aparté con timidez. Mason cubrió mis ojos con su mano. Sin visión, mis sentidos se agudizaron. Las lágrimas surgieron en mis ojos, un sollozo mezcla de dolor y placer salió de mi garganta. Mason, como un loco, me abrazaba y cuestionaba. ¿Me amas? ¿Amarme? No lo sabía, solo sabía que amaba el aroma del sándalo. Sentir eso aceleraba mi corazón. Cuando terminó, sentí el cuerpo completamente entumecido. Me recosté en la cama, mareado. Mason me secaba el cabello con ternura. Sus largos dedos pasaban entre mi cabello. Escuché, Damon, ¿sabes desde cuándo te amo? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Amor a primera vista? ¿Atracción física? Empecé a aplicar clichés de novela. Pero Mason dijo, la noche en que te casaste con mi hermano. Oh, había estado planeando todo. Necesitaba ver más de estas situaciones. Mi mente divagaba mientras Mason sostenía mi rostro con resignación. Por favor, cariño, dame alguna reacción. Mis ojos almendrados lo miraron, pregunté confundido, pero no teníamos contacto antes. Mason besó la punta de mi nariz. Ahí había un lunar muy tenue que le gustaba. Mi nariz picó y fruncí los labios. Él creyó que quería un beso, y me dio uno profundo. Hasta que me faltó aire y me mareé, entonces me soltó. Sí, la primera vez que entraste a la casa, fui yo quien decidió quedarte. Fruncí el ceño, tratando de recordar. Al final, Austin había valorado a un Omega claro y delicado. Pero Mason se interpuso frente a mí, sonrió orgulloso y me dejó quedarme. Ahora entendía, Austin solo estaba ahí para bloquear la vista detrás del cristal del ático. El niño con quien llevaba comida regularmente. El mayordomo decía que era un pariente lejano con autismo y manía, debía estar confinado. La responsabilidad de entregar comida recayó en mí. Los otros Omega no querían esa labor ingrata.
Yo colocaba la comida 3 veces al día en la pequeña abertura de la puerta. Me preocupaba por el niño, a veces dejaba dulces. A veces contaba mis días a través de la puerta, pero el niño nunca respondía. Con el tiempo, nos enfocamos más en aprender educación y etiqueta. El trabajo de entregar comida se detuvo. Cuando finalmente tuve claridad tras una vida agotadora y monótona, descubrí que el niño del ático ya no estaba. El mayordomo dijo que se lo llevaron, advirtiéndome que no preguntara más. Me concentré en las lecciones de etiqueta. Pero ahora, ¿tú eras el niño encerrado en el ático? Me quedé atónito. Mason asintió tranquilamente. Él sostuvo mi mano mientras me contaba las dificultades que había vivido. Cuando mi madre murió, él llevó a esa madre e hijo a la casa, presionándome para que llamara mamá. Mi madre me mimó, tenía mal genio y discutía con él. Finalmente, esa mujer venenosa aprovechó que él estaba de viaje, me tapó la boca y me encerró en el ático, bajo el pretexto de enseñarme una lección. Durante ese tiempo, no podía ver a nadie más que a ti. Pero poco a poco dejaste de venir. De repente, Mason me abrazó, apoyando la barbilla en mi hombro. Lo acaricié con ternura, sin ver la oscuridad y locura en sus ojos. Te esperaba todos los días, pero aún así no viniste. Hasta que escuché a los sirvientes decir que eras el Omega elegido por Austin. Austin notó mi atención hacia ti y, arrogante, te arrebató. Su voz se quebró, mis ojos se llenaron de lágrimas. No me arrebató, aquí estoy, a tu lado. Mason apretó sus brazos. Acepté ir al extranjero para olvidarte, pero al verte casarte con Austin, entendí que te amaba y nunca te olvidé. Así que estudié más negocios y economía, y cuando Austin murió, expresé mi amor abiertamente. Mason me abrazó fuerte, como si nuestros huesos se fusionaran. Nadie volverá a arrebatarme a mi Damon. El corazón desordenado alteraba la respiración. Mi nariz se llenó de lágrimas calientes, empapando la ropa de Mason. Le levanté lentamente la mano, abrazándolo también. Jamás, Damon estará contigo toda la vida. Mason levantó la cabeza, ojos brillantes, ¿de verdad? Sonreí acariciando su cabello, de verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, en ese momento, me besó. Luego, susurró en mi oído con un leve sollozo, Mason también estará contigo toda la vida. Sonreí, bien. Nuestros feromonas se entrelazaron, reforzando un amor ardiente e indescriptible. Finalmente, ella fue enviada a un asilo. Nunca podría salir de aquel lugar estrecho. Al enterarse Mason de que Austin no era su hijo biológico, se enfureció y sufrió un derrame cerebral, falleciendo esa noche. En un día soleado, comenzó nuestra boda. Entre los vítores del público, nos besamos. Durante el primer año de matrimonio, mis glándulas comenzaron a desarrollarse. El médico dijo que era porque nuestras feromonas eran altamente compatibles, provocando una segunda diferenciación. Le pregunté los beneficios, dijo que mejoraba la fertilidad. ¿Y los inconvenientes? Olvidé preguntarlo. Mason me tomó de la mano, mordió mi oreja y susurró palabras que me hicieron sonrojar. Yo lo ignoré. Por la noche, empezó la práctica. Me dejó exhausto, como si me hubieran sacado del agua. Ahora seguimos amándonos. Y así será siempre.